persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Y como es conocido, siempre estoy recomendando que dejen de hacer lo que están haciendo, denle la prioridad al Padre para que puedan tener un crecimiento espiritual a través de su palabra. Y hoy tengo un tema muy importante porque es acerca de los deberes cristianos. Así es de que hay que poner atención. Vamos a orar para que el Señor prepare este tiempo y tome el control de él. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús por cada televidente, cada persona que está sintonizando este canal, este programa. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Ahí donde estén, en sus casitas, en la prisión de San Quintín, en los negocios, en donde quiera que cada uno de ellos esté, Señor, yo te pido bendición, que les cubras y que les ayude, Señor, a entender tu palabra. Afina sus oídos espirituales, abre su entendimiento, Padre, para que tu palabra sea puesta en ellos para ponerla por obra y que no sean solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te doy gracias, bendícele, Señor, a cada uno, en cada área que cada uno necesite. Tú la conoces mejor que yo, Señor. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, vamos a hablar hoy acerca de los deberes cristianos y quiero que vayas a la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, que vamos a estar viendo desde el versículo 1 en adelante, porque es muy importante que tú y yo sepamos nuestros deberes. Cuando tú y yo estamos en Cristo, cuando tú y yo conocemos del Señor, es importante que conozcamos qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar, cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios. Así es de que vamos a la palabra, lo primero, ¿verdad? La palabra que nutre nuestra alma, la palabra que es verdadera y que nos va a enseñar. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Vamos desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Bueno, aquí está una grande lista de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, porque son deberes cristianos, los cuales tú y yo tenemos que entender, ¿verdad? Como dice la palabra. Así es de que, mi querido hermano o hermana, querido televidente, yo no sé cuál es tu creencia, qué es lo que crees tú, qué es lo que si lees la Biblia, no la lees, y si sabes acerca de los deberes como hijos de Dios, como cristianos, ¿sabes de ellos? ¿Los practicas? ¿No los practicas? Bueno, pues ya hemos leído aquí estos deberes cristianos que la palabra nos los ha dicho en el capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, algunos de ellos, ¿verdad? Así es de que en este tiempo, cuando se sacrificaba un animal, en estos tiempos de, ¿verdad?, del Señor, de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte al animal, ¿verdad? Lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante. Así es de que uno de los deberes como cristianos primeramente es la obediencia. Antes, ¿verdad?, se ofrecía sacrificio para tener la expiación de los pecados y limpiarse, y muchos hacían sacrificios y decían, pero realmente no obedecían la palabra de Dios, no obedecían la ley. Pero tú y yo, mi querido hermano, nosotros que conocemos a Cristo, que conocemos la palabra, lo primero que tenemos que hacer como un deber cristiano es obedecer a Dios. ¿Y cómo lo vas a obedecer? Hay que conocer la palabra para que sepas qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes hacer. Primera de Samuel 15:22 nos dice algo así, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Pues no, Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que estés haciendo cosas que realmente a Él no le honran. Él quiere obediencia. Y si tú estás ahorita desobedeciendo la palabra de Dios y haciendo tu voluntad, detente un poquito y piensa que realmente lo que Dios quiere es tu obediencia, más que cualquier sacrificio. Muchas veces, ¿verdad?, dentro de la familia, de los hogares, se nos enseña a veces que tienes que hacer algo para ganar la misericordia de Dios, y déjame decirte que no es por medio de sacrificios, de cosas de hacer, sino al contrario, es obedecer la palabra. Entonces también podemos ver aquí en el Salmo 40 y versículo 8 que nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así es de que si nosotros nos agradamos en la ley de Dios y la tenemos en nuestro corazón, leyéndola día con día, aprendiendo cada día algo nuevo y obedeciéndola, es lo más importante. Eso es lo que va a traer un cambio a nuestro ser, un cambio a nuestra manera de pensar. Pero es un deber cristiano, que tenemos que leer la palabra, aprender de ella, pero no solo leerla y verla, sino realmente obedecerla, porque es la base. De nada te sirve si tú lees la Biblia y no haces nada de lo que está ahí. Tú y yo tenemos que hacer conciencia que uno de nuestros deberes como hijos de Dios es leer la palabra y obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Así es de que Dios quiere, ¿verdad?, que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales. No quiere decir que me voy a, ¿verdad?, cortar y la sangre, no. Simplemente
vas a ceder tu voluntad a Dios para que Él sea el que dirija tu vida, para que Él sea el que te aconseje, para que Él sea el que te guíe, para que Él sea el que ordene tus palabras, tus pensamientos, tus decisiones, tus planes, todo. Obedeciéndole a Él, porque mi querido hermano y hermana, solo Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Él sabe exactamente qué nos conviene a ti y a mí. Nosotros a veces hacemos decisiones que sabíamos que ni siquiera eran las correctas, pero bueno, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que aprender a través de ello. Así es de que cada día debemos echar a un lado nuestros deseos, ¿verdad? Y debemos seguirle, poniendo todas nuestras energías y recursos a la disposición de Dios y confiando en su dirección. Vamos a confiar en que Dios no me va a dejar, voy a estar tomada de la mano del Señor, Él me va a guiar, Él me va a decir qué hacer, Él me va a dar lo que yo necesito en el curso de mi vida, pero yo como cristiano voy a hacer lo que debo de hacer, mis deberes cristianos los voy a cumplir, voy a obedecer a Dios a través de su palabra. Entonces le hacemos en gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Tú nunca vas a hacer algo que nada más porque te están forzando, ay, tienes que no lo hagas así. Realmente, si vas a seguir a Dios, si vas a buscar de su palabra, si vas a cumplir tus deberes cristianos, hazlo de corazón. Recuerda que Él ya ha perdonado tus pecados, que Él te ha librado de la muerte eterna. Si tú has recibido a Cristo, tú ya tienes la salvación y ha sido por gracia, no por algo que tú hayas hecho, sino por el amor de Dios hacia ti, por su gracia, por su misericordia. Y entonces nosotros tenemos que corresponder por ese amor. No porque tengamos que hacer, sino Él ya nos ha perdonado nuestro pecado. ¿Y qué más nosotros podemos hacer, verdad? Más que ser agradecidos y comportarnos y hacer nuestro deber como hijo de Dios. Y uno de esos deberes es obedecer a Dios. Así es de que yo te invito, si tú has estado viviendo una vida llena de rebeldía, llena de hacer lo que tú quieres, andar en tus pensamientos como tú quieres, para un poquito, reflexiona, piensa, ¿qué es lo que me conviene a mi vida? Las cosas de Dios son eternas, eternas, nada te las va a quitar. Si realmente tienes ese compromiso con Dios de buscarle, el Señor te va a guiar y todo lo que Él te da nadie te lo puede quitar. Si lo aprecias, si lo valoras y cumples y obedeces su palabra, ten por seguro que el Señor no te va a dejar. Aquí como vemos en Romanos, ¿verdad? El 1 y 2, dice la palabra, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta. Eso nosotros tenemos que ver. Dios tiene planes buenos, agradables, perfectos para tu vida, para mi vida, para sus hijos, ¿verdad? Para aquellos que le siguen, para aquellos que obedecen, para aquellos que se aferran a la palabra para guiar su vida. Entonces, Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente que está renovada, no una mente que traía tantos pensamientos, ¿verdad? Sino una mente renovada, vivos para honrarle y para obedecerle. Porque realmente Dios es quien quiere lo mejor para ti y para mí. Dios quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos en Él, ¿verdad?, vida nueva. Nosotros tenemos que ofrecernos con gozo, con sacrificio, vivo para su servicio. Yo no voy a decir que tengo a Dios, voy a leer su palabra, no es para desobedecerla, es para obedecerla. No es para hacer lo que yo quiera, es para que yo haga la voluntad de Dios y a través de esta voluntad de Dios mi vida va a ir siendo direccionada. Si tú querido hermano, yo no sé cómo estés viviendo, pero si tú no tienes como guía la palabra de Dios, tú no tienes el consejero que es el Espíritu Santo en tu vida, tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, créeme que en tu vida va a haber altas y bajas, pero vas a estar de error en error, de error en error.
Pero cuando estamos en Cristo, guiados por la palabra, por su Espíritu, con Cristo en nuestra vida, con Dios como nuestro Señor, créeme que tu vida, aunque tenga altas y bajas, tú siempre vas a estar firme, siempre vas a estar fortalecido. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que te va a dar fuerza, te va a dar ese valor que necesitas quizás para decidir una decisión, te va a dar la fuerza si es que estás cansado, te va a dar la paz que tu corazón necesita quizás ante tanta tribulación, te va a dar el gozo, la alegría que necesitamos cada día para mantenernos firmes. Porque tú y yo, mi querido hermano, necesitamos esa firmeza en el Señor. No podemos estar jugando con las cosas del Señor. Nosotros tenemos como deber cristiano, como hijos de Dios, tenemos que tomar en serio ese sacrificio de Dios, tenemos que tomar en serio ese compromiso, ¿verdad? Señor, tú nos has amado, has mandado a tu Hijo a morir para poder darnos ese perdón de nuestros pecados y renovar nuestras vidas. ¿Para qué? Para tu gloria y tu honra. Entonces nosotros tenemos que buscar del Señor y pensar que nosotros tenemos que ser siervos, ¿verdad? Agradecidos con ese corazón de que no por fuerza, sino por agradecimiento. Entonces aquí la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Entonces, no te conformes a lo que el mundo te dice. Tienes que, tu vida como un deber cristiano se tiene que transformar. Tú ya no puedes seguir viviendo, cuando estás en Cristo no puedes seguir viviendo tu vida antigua, tu vida vieja, tu vida llena de perdición, quizás tu vida llena de mentira, quizás tu vida llena de vicio, quizás tu vida llena de hipocresía o de resentimiento o de rencores. Yo no sé qué vida llevaste, pero el Señor quiere que tú ya no te conformes a eso. Tú ya tienes que vivir una vida que sea transformada, que ya no viva igual como antes, sino ahora vas a vivir una vida mejor por medio de esa renovación, ¿verdad? Del entendimiento, que si antes entendías que esto era hacer bien, ahora tú vas a decir, no, yo tengo que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, dejando de hacer lo malo. Y entonces empezar a buscar lo bueno. Y entonces de esta manera tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando tú empiezas a ver, dices, bueno, lo que Dios nos pide siempre es bueno, siempre es para nuestro beneficio, para tu beneficio. Dios nunca te va a dar un mal consejo, Dios nunca te va a guiar a que tropieces para que caigas, no. Dios es un Dios real, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es perdonador, nuestro Dios nos ama tal cual somos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, ¿verdad? De buscarlo, de obedecerlo, de seguir su palabra. Tú y yo tenemos que hacerlo. Así es de que los cristianos tenemos este llamado, que no nos conformemos a este siglo, no hemos de estar conformes con la conducta y costumbres de este mundo. Bueno, así es la vida y pues ya hasta como, así la voy a vivir todos los años que yo tenga. No te conformes. Tú puedes decir, no, mi vida puede cambiar, mi vida puede ser transformada, mi vida tiene que tomar otra dirección. La dirección a la que me lleva a Cristo, a las cosas eternas, a las cosas donde nadie me va a quitar nada, a lo que va a valer la pena. Porque si tú sigues viviendo conformado en la vida, lo que hayas logrado, eso no te lo vas a llevar el día que mueras o el día que el Señor te llame, ¿verdad? No te lo vas a llevar. ¿Y qué habrás hecho de tu vida? Tenemos que tomar en serio nuestro deber como cristianos, no nos conformemos, ¿verdad?, a las costumbres que nos hayan enseñado de este mundo, no estemos conformes, que por lo general son egocéntricas y a menudo corruptas, o sea, por lo general son esas conductas son fijadas en sí mismas con egoísmo, yo, mi vida, mis planes, mis bienes, y siempre están yo, mi, ¿verdad? Ese egocentrismo. Y que a veces no todas son honestas, hay cosas que se están haciendo corruptas. Entonces nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios para hacer las cosas justas, las cosas verdaderas, para hacer el bien, para seguir la voluntad de Dios.
Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como deber cristiano, tenemos que hacer. Dejar de ser egoístas y estar buscando la voluntad de Dios para poder ser luz a donde quiera que nosotros estemos. Así que tenemos que ser transformados, renovando nuestra mente. Recuerda, hermano, en Cristo todo lo puedes. Todo aquello que aprendiste del mundo empieza a soltarlo y deja que Dios empiece a renovar esa mente, esa manera de pensar, esa manera de actuar. Dios puede ayudarte. Entonces podemos ver que es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, arrogantes. Solo cuando, ¿verdad?, el Espíritu Santo renueva, reeduca, reordena nuestra mente, somos en verdad transformados. Entonces, ¿quién hace el trabajo? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, tiene que reeducar esa vida que estuvo mal educada, ¿verdad? Tiene que reorientar, quizás estabas orientado a ideas negativas, ideas equivocadas, pues Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu, Él te reorienta de nuevo y Él te reeduca. Porque la educación que hayas tenido del mundo, el Espíritu Santo viene a hacer su trabajo en tu vida cuando tú le permites, cuando tú le obedeces, cuando tú le crees a Dios, cuando tú te aferras a la palabra, cuando tú te pones en oración. El Espíritu Santo hace esto en tu vida. Y es para bendecirte, para darte una vida mejor. Es por eso muy importante tener una buena autoestima. Recuerda quién eres tú en Dios. Dios te ama tal cual eres. Si el mundo te decía que eres lo peor, que nunca vas a cambiar, que siempre vas a ser así, no lo creas. Eso lo dice el mundo, pero tú ahora renueva esa mente y decir, Cristo me ama, en Él soy transformado, soy renovado, soy reeducado, soy redirigido a través de su Espíritu para una vida mejor. Y cuando tú y yo tomamos esa actitud, ¿verdad?, de creerle más a Dios que las cosas del mundo, nosotros verdaderamente vamos a ser renovados en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser. Así es de que en Dios tenemos esperanza, mi querido hermano y hermana. Nosotros tenemos que buscar de Él. Así de que separados de Él no somos muy competentes, ¿verdad?, según las normas eternas. En Él somos valiosos y capaces de un servicio digno. Tú y yo podemos ser capaces de servir a Dios de una manera maravillosa, pero tienes que aprender, Dios me ama, Él me creó, yo valgo, yo puedo. Empieza a renovar esa mente. Si antes acusaba tu mente de que no puedes, no sabes, no entiendes, ahora en Cristo, yo en Cristo todo lo puedo, y empieza a llenarte de las promesas del Señor. Entonces, cuando tú te evalúas, ¿verdad?, y reevalúas, dices, bueno, yo era así, ahora voy a ser así. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado una oportunidad, porque Cristo me ama. Entonces tenemos que darle importancia, tenemos que darle el valor a nuestro ser para ser transformados. Entonces, recuerda que todos los dones que el Señor nos da, nos van a dar esa habilidad, ¿verdad?, que viene de Dios. En cualquier don de lo que tú tengas, que sepas hacer, empieza a enfocarte en las cosas del Señor para que todos tus dones naturales, tus dones espirituales, el Señor, tu ministerio, todo lo que tú hagas, el Señor empiece a hacerlos florecer, ¿verdad?, en tu vida. Y entonces tú te vas a dar cuenta de todo lo que puedes ser capaz por medio de Cristo. No en tu fuerza, porque en nuestra fuerza no podemos hacer mucho, en nuestro propio intelecto no podemos hacer mucho. Pero cuando está Dios en control, tú y yo podemos hacer grandes cosas. Entonces, nosotros tenemos que actuar. Todo los don que Dios te haya dado, de acuerdo a tu fe, tú tienes que creer. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero tú y yo tenemos que ver. Ahora yo he cambiado, renovado mi mente, y yo pensaba así, ahora pienso así, porque Cristo me fortalece, porque Cristo me guía, porque Dios me da esa autoridad, y empiezas tú a apropiarte de esas promesas y tu vida empieza a cambiar.
No nos podemos quedar quietos en este mundo con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus cosas. Sigamos la palabra, busquemos lo que Dios dice a través de ella para que tú y yo entonces seamos equipados para hacer realmente los deberes cristianos, lo que tenemos que hacer. Tenemos que servir. Dios nos enseña. Porque cuando tú tienes la capacidad de enseñar, cuando tú tienes la capacidad de obedecer a Dios sobre todo, Dios te va a usar en cualquier talento, en cualquier don que Él te haya dado. Solo recuerda, tienes que renovar tu mente, dejar que el Espíritu te guíe y entonces tener la fe de lo que Dios puede hacer en tu vida. Mi querido hermano o hermana, Dios te bendiga. Recuerda que en Cristo vales mucho y todo lo puedes en Él. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme, en las buenas y en las malas.